La enorme estación del Consejo flotaba silenciosa en la oscuridad del espacio cerca del tercer planeta del sistema Próxima. Y dentro de sus relucientes salones, representantes de 17 especies alienígenas diferentes se reunían para otra reunión rutinaria que discutiría acuerdos comerciales y disputas territoriales como lo habían hecho durante los últimos 300 años, sin que nada realmente emocionante perturbara su cómoda existencia. El comandante Jacob Harrison, de pie junto al gran ventanal de la nave diplomática humana, observaba la estación con ojos cansados mientras su asistente, Sophie Martínez, revisaba documentos en su tableta electrónica y, ocasionalmente, suspiraba de frustración por el poco respeto que recibía su especie de las civilizaciones alienígenas que controlaban la galaxia. Los humanos se habían unido a esta comunidad galáctica hacía 40 años con la esperanza de amistad y cooperación, pero en cambio se vieron tratados como niños primitivos que deberían sentirse agradecidos por el simple hecho de poder asistir a las reuniones. Sus sugerencias fueron ignoradas, sus solicitudes comerciales denegadas y sus colonias rechazadas una y otra vez sin ninguna explicación real, salvo que eran demasiado jóvenes e inexpertos para merecer un mejor trato. Sophie levantó la vista de su tableta y habló en voz baja para que solo Jacob pudiera oírla en la concurrida sala de control de su nave, donde otros miembros de la tripulación trabajaban en sus puestos, monitoreando las comunicaciones y los sensores que los mantenían conectados con el resto de la flota. El joven teniente había servido con Jacob durante 5 años y estaba cada vez más frustrado por cómo las otras especies menospreciaban los logros humanos y trataban a toda su civilización como si fueran insignificantes recién llegados sin nada valioso que aportar a la comunidad galáctica que existía desde miles de años antes de que la Tierra desarrollara los viajes espaciales. Jacob asintió sin decir palabra porque comprendía completamente sus sentimientos y compartía su frustración tras pasar años intentando ganarse el respeto de unos extraterrestres que parecían decididos a mantener a la humanidad en una posición subordinada, hicieran lo que hicieran o se esforzaran por demostrar que merecían un trato igualitario. El oficial de comunicaciones, Peter Daniels, gritó repentinamente desde su puesto que estaban recibiendo una transmisión prioritaria del comando terrestre y Jacob sintió que se le aceleraba el corazón porque esos mensajes eran extremadamente raros. Y generalmente significaba que había sucedido algo importante que cambiaría su situación actual de maneras emocionantes y potencialmente peligrosas. Jacob ordenó que la transmisión se mostrara en el proyector holográfico seguro, y la imagen del almirante Victoria Cain apareció ante ellos con una expresión que mezclaba emoción con preocupación y quizás un toque de satisfacción por la noticia que estaba a punto de dar al equipo diplomático estacionado tan lejos de casa. La almirante habló con cautela mientras explicaba que el proyecto Horizonte se había completado antes de lo previsto y que una nueva nave llamada Valiant llegaría a su ubicación en 72 horas, demostrando a toda la galaxia que la humanidad estaba mucho más avanzada de lo que nadie sospechaba o creía posible. La transmisión terminó rápidamente sin proporcionar muchos detalles, pero Jacob comprendió las implicaciones de inmediato porque había oído rumores sobre el proyecto Horizonte a lo largo de los años. A pesar de que el proyecto era tan clasificado que incluso la mayoría de los funcionarios gubernamentales y comandantes militares desconocían lo que se estaba construyendo en instalaciones secretas ocultas por todo el espacio controlado por los humanos, Sophie se quedó paralizada a su lado mientras procesaba lo que el almirante había revelado. Y cuando finalmente habló, su voz tembló levemente con una mezcla de esperanza y ansiedad por lo que sucedería cuando esta misteriosa nave llegara y se revelara. Para los alienígenas que habían pasado décadas subestimando las capacidades humanas, Jacob se trasladó a una sala de conferencias privada y accedió a los limitados archivos disponibles sobre el Valiant. Y lo que leyó le hizo temblar las manos porque las especificaciones sugerían una tecnología siglos superior a cualquier cosa que la comunidad galáctica poseyera. Y si incluso la mitad de lo que leyó era cierto, entonces todo estaba a punto de cambiar de maneras que sacudirían los cimientos de la política galáctica. Mientras tanto, en la Cámara del Gran Consejo, el embajador Critiano continuó un largo y aburrido discurso sobre la expansión de las reivindicaciones territoriales en un sector disputado del espacio, y los demás embajadores escuchaban con distintos grados de atención, mientras algunos examinaban sus propios dispositivos electrónicos y otros susurraban a sus ayudantes sobre asuntos que consideraban más importantes que la discusión actual. El jefe de seguridad Borak entró repentinamente en la cámara y sus antebrazos hicieron un gesto urgente mientras anunciaba que se habían detectado naves desconocidas en el borde del sistema estelar y se acercaban a velocidades que deberían haber sido imposibles según todas las leyes de la física conocidas que rigen. Viajes espaciales en la galaxia. Los miembros del Consejo interrumpieron sus discusiones y observaron las enormes pantallas que mostraban las lecturas de los sensores de algo masivo moviéndose por el espacio hacia su ubicación. Las lecturas carecían de sentido, porque la nave parecía estar doblándose. Las propias reglas de la realidad, al viajar más rápido que cualquier otra cosa, deberían haber sido capaces de moverse sin usar las rutas hiperespaciales establecidas. El consejero Trace, quien presidía el consejo, exigió que el jefe de seguridad identificara de inmediato la nave que se aproximaba. Pero Borak solo pudo negar con la cabeza escamosa, confundido,
y admitir que sus sensores apenas podían detectar la nave y no podían identificar su origen y propósito, ni siquiera qué tipo de tecnología le permitía moverse de una manera tan imposible. Las pantallas finalmente mostraron una imagen clara de la nave emergiendo de la oscuridad entre las estrellas. Y todos los embajadores en la cámara guardaron silencio mientras contemplaban la enorme nave de guerra que eclipsaba incluso a las naves militares más grandes de la flota galáctica, y que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, moviéndose con una gracia que contradecía su enorme tamaño. El diseño de la nave no se parecía a nada en la base de datos galáctica, con suaves curvas que sugerían belleza y un propósito letal, y extraños patrones de energía ondulaban por su oscuro casco como olas en un océano, y toda la nave irradiaba un aura de sofisticación tecnológica que hacía que todas las demás naves del sistema parecieran juguetes primitivos. El embajador Kirk habló con voz temblorosa y preguntó qué clase de pesadilla había llegado a su pacífico sistema y si debían prepararse para evacuar la estación o intentar negociar con la poderosa civilización que había enviado una nave de guerra tan avanzada al espacio controlado por el Consejo sin previo aviso ni permiso. Jacob Harrison activó su panel de comunicación desde la nave diplomática humana y habló con calma mientras se identificaba, daba la bienvenida a la nave que se acercaba al sistema Próxima y le permitía atracar en la estación. Sus palabras provocaron una explosión de voces conmocionadas en la sala del consejo. Los alienígenas no esperaban que esta enorme nave de guerra perteneciera a la humanidad. Y sus mentes luchaban por aceptar que la especie que habían descartado como primitiva y atrasada, había construido una nave que hacía que sus propias fuerzas militares parecieran patéticamente anticuadas e inadecuadas. La sala del consejo estalló en caos cuando todos los embajadores comenzaron a gritar preguntas y exigencias simultáneamente, y sus traductores luchaban por seguir el ritmo del torrente de palabras en docenas de idiomas diferentes a medida que las implicaciones políticas de lo que acababan de presenciar comenzaban a calar en sus conciencias. La consejera Trace finalmente restableció el orden desactivando todos los micrófonos excepto el suyo, y exigió que Jacob Harrison explicara de inmediato qué era esta nave y por qué el Consejo no había sido informado de que la humanidad estaba construyendo tecnología tan avanzada en secreto. Jacob sonrió levemente mientras se preparaba para entregar el mensaje que la humanidad había esperado 40 años para hablar. Y sabía que nada volvería a ser igual después de este día, y que la galaxia finalmente tendría que reconocer que los humanos no eran los recién llegados primitivos que todos habían asumido. El Valiant continuó su aproximación a la estación, y cada sensor del sistema rastreaba su movimiento e intentaba comprender la tecnología que impulsaba una nave tan imposible. Y el miedo en la cámara del Consejo crecía con cada momento que pasaba. A medida que la realidad de la situación se hacía evidente, la humanidad había sido subestimada, ignorada y desestimada durante 4 décadas. Pero ese tiempo había terminado y comenzaba una nueva era, estuviera la comunidad galáctica preparada o no. La sesión de emergencia del Consejo comenzó con todos los embajadores hablando a la vez, exigiendo respuestas sobre la enorme nave de guerra que había aparecido en su sistema sin previo aviso, y sus voces crearon un muro de sonido que hizo la comunicación casi imposible hasta que la consejera Trace usó su autoridad para silenciar a todos excepto a ella misma. Jacob Harrison permaneció tranquilo ante los representantes reunidos de 17 especies alienígenas, y junto a él se encontraban Sophie Martínez y Peter Daniels, quienes intentaron mantener la compostura a pesar de la importancia histórica de este momento en el que la humanidad finalmente revelaría la verdad sobre sus capacidades. Trace exigió una explicación inmediata sobre la nave y por qué la humanidad había ocultado una tecnología tan avanzada al Consejo, y su tono sugería ira y miedo al ser engañada por una especie que todos consideraban inofensiva y tecnológicamente primitiva. Jacob habló con claridad y anunció que la nave se llamaba Valiant y representaba 15 años de investigación y desarrollo centrados en principios que los humanos habían descubierto independientemente de la tecnología galáctica estándar que se había mantenido prácticamente inalterada durante miles de años. Embajador CRE. OBJ. Se enfureció e insistió en que los humanos apenas entendían física básica y no podían haber desarrollado nada más allá de los estándares galácticos actuales. Su cabeza triangular se balanceó con agitación mientras acusaba a Jacob de mentir sobre los logros humanos. Jacob respondió que el embajador estaba equivocado y explicó que, cuando la humanidad se unió al Consejo, se les dio acceso a todas las bases de datos de tecnología galáctica y las estudiaron cuidadosamente antes de decidir adoptar enfoques completamente diferentes para problemas que los alienígenas habían resuelto de una sola manera. Sophie activó una pantalla holográfica que mostraba las especificaciones técnicas del Valiant, aunque muchos detalles estaban ocultos para proteger secretos humanos. Explicó que la nave utilizaba manipulación cuántica para la propulsión en lugar de depender de rutas hiperespaciales y podía viajar más rápido que la luz sin necesidad de ninguna infraestructura existente. Los sistemas de armas también eran completamente diferentes de los cañones de plasma y misiles cinéticos estándar, ya que manipulaban fuerzas fundamentales de la realidad misma de maneras que hacían que los escudos y blindajes convencionales fueran completamente inútiles contra sus efectos.
El embajador berliano exigió pruebas e insistió en que los humanos exageraban sus logros. Jacob asintió a Sophie, quien envió una señal codificada al Valiant, que se había desplazado a 1.000.000 de kilómetros de la estación, cerca de una instalación minera abandonada. La capitana Ellen Foster comandaba el Valiant, y su voz serena resonó por el sistema de comunicación al anunciar que comenzarían la demostración, tal como lo había solicitado el Consejo. Su tono sugería una confianza total en las capacidades de su nave. La enorme nave de guerra pareció brillar con energía, y entonces un rayo de luz blanca pura salió disparado de una de sus armas e impactó la instalación minera abandonada, diseñada para resistir ataques de flotas enteras de naves de guerra normales. La estructura no explotó, ni se quemó, ni se fundió, sino que simplemente dejó de existir cuando el rayo rompió los enlaces moleculares que mantenían unida su materia y dispersó sus átomos por el espacio hasta que no quedó nada más que una tenue nube de partículas. La Cámara del Consejo quedó en completo silencio mientras todos los embajadores observaban la pantalla que mostraba dónde había estado la instalación momentos antes. El jefe de seguridad, Borak, anunció discretamente que la destrucción había durado solo 1.3 segundos. Jacob intervino en el silencio y explicó que la Valiant portaba 64 armas de este tipo, junto con sistemas defensivos que podían redirigir o anular ataques convencionales y tecnología de sigilo que la hacía prácticamente invisible para los estándares. Sensores y suficiente energía para operar a plena capacidad durante 17 años sin repostar. La consejera Trace se inclinó hacia adelante en su asiento y preguntó por qué la humanidad había construido semejante nave y qué amenaza podría justificar la creación de una nave de guerra tan superior a cualquier otra en la galaxia. La expresión de Jacob se endureció al responder que la paz solo existía cuando las civilizaciones eran lo suficientemente fuertes como para desalentar la guerra. Y durante 40 años, la humanidad había sido ignorada, tratada con condescendencia y excluida de la participación real en los asuntos galácticos. Las naves mercantes humanas habían sido acosadas por piratas mientras la seguridad del Consejo afirmaba estar investigando, pero nunca ayudó realmente. Las propuestas de colonias humanas habían sido rechazadas 17 veces sin justificación, y los acuerdos comerciales se estructuraron deliberadamente para favorecer a las especies más antiguas a expensas de la humanidad. El embajador Kretix protestó, afirmando que los humanos eran recién llegados que debían demostrar su respeto, y la voz de Jacob se elevó ligeramente al cuestionar este razonamiento, señalando que la humanidad había compartido su arte, ciencia y cultura, y había seguido todas las reglas, pagado todas las cuotas y se había sometido a todas las inspecciones. Jacob respiró hondo para tranquilizarse y declaró que el Valiant no era una amenaza para el Consejo, sino un mensaje de que la humanidad ya no aceptaría ser tratada como inferior. Ofreció a los alienígenas la opción de reconocer a los humanos como verdaderos iguales o ver cómo la humanidad demostraba lo mucho que se había quedado atrás del resto de la galaxia. El consejero Trace anunció que el Consejo necesitaría tiempo para deliberar sobre esta situación y levantó formalmente la sesión. Pero cuando los embajadores abandonaron la cámara, Jacob vio miedo en sus ojos y comprendió que el miedo significaba respeto, que era exactamente lo que la humanidad necesitaba. Durante los 3 días siguientes, la situación política se volvió cada vez más tensa a medida que las civilizaciones alienígenas comenzaron a movilizar fuerzas militares, reposicionar sus flotas y comprobar si la humanidad contaba con más naves como la Valiant o si se trataba de un solo prototipo destinado a engañar a la galaxia para que otorgara concesiones. El almirante Cain contactó con Jacob a través de canales seguros y le reveló que la humanidad poseía 37 naves de la clase Valiant ocultas en instalaciones secretas en 9 sistemas estelares diferentes, junto con naves más pequeñas, redes de defensa planetaria y armamento. Formas que hacían que el Valiant pareciera primitivo en comparación. Jacob paseaba por sus aposentos mientras consideraba las implicaciones, ya que mostrar debilidad invitaría al ataque, pero revelar demasiada fuerza podría provocar que la especie alienígena se uniera contra la humanidad por miedo, y encontrar el equilibrio adecuado parecía casi imposible. La capitana Ellen Foster se unió a la conversación mediante una proyección holográfica y sugirió que, en lugar de defenderse, la humanidad debería usar el Valiant para demostrar que los humanos eran protectores, no conquistadores, al abordar una amenaza cuya existencia el Consejo aún desconocía. Transmitió datos sobre señales anómalas detectadas 3 meses antes por redes humanas de monitoreo del espacio profundo, décadas más avanzadas que cualquier cosa que el Consejo poseyera. Las lecturas sugerían que los devoradores estaban regresando al espacio galáctico. La mayoría de las especies consideraban a los devoradores míticos porque el Consejo había suprimido los registros históricos de las guerras libradas hace miles de años contra inteligencias artificiales que consumieron civilizaciones enteras, y los pocos relatos restantes habían sido descartados como leyendas destinadas a explicar desastres naturales. Ellen explicó que los sensores humanos habían detectado una flota de aproximadamente 300 naves devoradoras acercándose al espacio del Consejo y que llegarían a las colonias exteriores en unas 6 semanas, destruyendo todo a su paso a menos que alguien las detuviera.
El almirante Cain señaló que revelar la flota humana completa ahora podría hacer que algunos miembros del Consejo consideraran a la humanidad como la mayor amenaza. Pero Jacob argumentó que proteger la galaxia de los devoradores demostraría que los humanos construyeron sus naves para la defensa, no para la conquista. Jacob recibió autorización para informar al Consejo sobre la amenaza inminente y desplegar la flota humana completa si era necesario para detener a los devoradores, aunque hacerlo revelaría capacidades que la humanidad esperaba mantener en secreto durante mucho más tiempo. Mientras se preparaba para dirigirse de nuevo al Consejo, Jacob comprendió que todo estaba a punto de cambiar y que la humanidad emergería como la salvadora de la civilización galáctica o sería destruida por fuerzas que habían aterrorizado a la galaxia durante miles de años. La elección entre esconderse a salvo o plantar cara para proteger a los demás no era realmente una opción, ya que los humanos siempre habían valorado la valentía por encima de la precaución y preferían morir luchando que vivir sabiendo que habían abandonado a otros para enfrentarse solos a la oscuridad. Jacob caminó hacia la cámara del Consejo, sabiendo que sus próximas palabras determinarían el futuro de todas las especies de la galaxia. La cámara del Consejo se llenó de voces furiosas y miradas hostiles cuando Jacob Harrison solicitó una sesión de emergencia para discutir lo que, según él, era una amenaza para todas las especies de la galaxia. Pero muchos embajadores estaban más interesados en interrogarlo sobre las capacidades militares humanas que en escuchar advertencias sobre peligros que no creían que existieran. Jacob activó la pantalla holográfica y mostró datos de sensores de redes humanas de monitoreo del espacio profundo que habían detectado una flota que se acercaba hacía 6 semanas, y las señales de energía coincidían con los registros históricos de naves utilizadas por los devoradores durante las antiguas guerras que la mayoría de las especies ahora consideraban mitológicas. La mitad de los embajadores rieron de su presentación, mientras que la otra mitad pareció insultada porque los humanos perdieran el tiempo con cuentos infantiles y de hadas destinados a asustar a los más pequeños en lugar de discusiones diplomáticas serias sobre amenazas reales. El embajador CRE se burló y declaró que los devoradores eran leyendas creadas para explicar desastres causados por fenómenos naturales o guerras civiles, y acusó a Jacob de inventar amenazas para justificar la expansión militar humana. Jacob respondió con dureza que los devoradores eran muy reales y que las propias bases de datos históricas del Consejo contenían referencias a guerras contra inteligencias artificiales, pero que estos registros habían sido deliberadamente ocultados y descartados como mitología. Dado que admitir la verdad significaría reconocer lo cerca que estuvo la galaxia de la destrucción total, Sophie buscó textos antiguos de múltiples especies y destacó pasajes que describían los mismos eventos catastróficos desde diferentes perspectivas, incluyendo la gran purificación mencionada en la historia beriana, el tiempo de silencio en los registros critianos y el siglo de ceniza en los archivos Elari. El embajador beriano preguntó fríamente por qué el Consejo debía confiar en los sensores humanos en lugar de en sus propios sistemas de detección, que habían protegido el espacio galáctico durante siglos sin reportar ninguna señal de las amenazas que Jacob describió. La capitana Ellen Foster apareció como un holograma en la cámara, y varios embajadores saltaron de sorpresa cuando ella explicó que los sensores del Consejo estaban diseñados para detectar amenazas convencionales, pero que los devoradores usaban tecnología de enmascaramiento cuántico que los hacía invisibles a todo excepto a los avanzados sistemas de detección que solo los humanos habían desarrollado. El embajador CRE se burló y sugirió. Se dio cuenta de que inventar amenazas invisibles que solo los humanos podían detectar era una forma conveniente de manipular al Consejo para que otorgara concesiones políticas y aceptara el dominio humano. Jacob sintió que su frustración aumentaba al preguntar qué beneficio obtendría la humanidad mintiendo sobre los devoradores cuando el Consejo ya temía el poder militar humano e inventar amenazas falsas solo aumentaría ese miedo y esa hostilidad. El consejero Trace sugirió que quizás los humanos intentaban posicionarse como protectores indispensables que obtendrían influencia política al ser la única especie capaz de defenderse de peligros inventados. Jacob habló con dureza y acusó al Consejo de ser demasiado orgullosos para aceptar la ayuda de una especie que consideraban inferior. Y antes de que nadie pudiera responder a sus palabras, las alarmas de advertencia comenzaron a sonar por toda la estación. El jefe de seguridad Borak entró corriendo a la cámara y anunció que naves desconocidas habían entrado en el sistema y se acercaban a velocidades imposibles, atacando las plataformas de defensa exteriores con armas que destruían todo lo que tocaban. La pantalla mostraba docenas de naves que surgían de la nada con diseños angulares que parecían erróneos y antinaturales, como si a quien las construyera no le importara la estética ni la comodidad de la tripulación. Se movían con perfecta coordinación mientras sus armas borraban la materia de la existencia. Ellen las identificó de inmediato como fuerzas de exploración devoradoras que habían llegado antes de lo esperado, y el rostro del embajador CRE palideció mientras miraba las pantallas y susurraba que las leyendas eran ciertas. El jefe de seguridad Borak ordenó a la flota de defensa que se enfrentara a los atacantes y las naves de guerra del Consejo se movieron para interceptarlos disparando cañones de plasma y lanzando misiles.
Pero los devoradores ignoraron la mayoría de los ataques mientras sus cascos absorbían las armas de energía y sus escudos desviaban los pocos misiles que lograban alcanzarlos. En cuestión de minutos, 3 dreadnoughts del Consejo habían sido completamente destruidos y simplemente borrados de la existencia por armas que hacían que el espacio mismo brillara y distorsionara donde impactaban. Borak informó que nada en el arsenal del Consejo podía detener a los atacantes. Los escudos de la estación resistían, pero una vez que los devoradores entraran toda su atención en la estación, todos los que estaban dentro tendrían quizás 10 minutos antes de que las barreras defensivas fallaran y la instalación fuera destruida junto con todos a bordo. Jacob miró directamente al consejero Trace y solicitó autorización para enfrentarse a la flota enemiga con el Valiant. El consejero le preguntó si realmente creía que su nave podría detener a las naves que acababan de destruir 3 de las naves de guerra más poderosas del Consejo en minutos. Jacob respondió que sabía que el Valiant podía detenerlos, pero que necesitaba permiso oficial porque si la humanidad entraba en la batalla sin la aprobación del Consejo, podría considerarse un acto de guerra, y no se arriesgaría a ese malentendido en un momento tan crítico. Trace miró a los demás embajadores en la cámara y preguntó si alguien se oponía a conceder permiso a los humanos para defender la estación, y el silencio que siguió fue roto solo por los lejanos sonidos de disparos y naves en explosión. La consejera Trace usó sus poderes de emergencia para autorizar a la humanidad a enfrentarse a las fuerzas hostiles y le dijo a Jacob que esperaba que sus ancestros lo guiaran en la inminente batalla. Jacob abrió un canal de comunicación con la Valiant e informó a la capitana Foster que estaba libre de armas y autorizada a atacar a todas las naves hostiles con toda su fuerza. Ellen aceptó la orden con satisfacción en su voz mientras ordenaba a su tripulación que se pusieran en sus puestos de batalla y anunciaba que mostrarían a los devoradores lo que los humanos podían hacer para defender a quienes no podían defenderse. La Valiant había mantenido su posición al otro lado de la estación, pero ahora aceleraba a una velocidad imposible y recorrió la distancia en segundos mientras su casco comenzaba a brillar con la energía de los sistemas de armas activados. Las naves devoradoras giraron para enfrentarse a esta nueva amenaza. Y durante un largo instante, las dos fuerzas simplemente se observaron mutuamente antes de que los devoradores abrieran fuego con todo lo que tenían. El campo defensivo del Valiant apareció como una burbuja de espacio retorcido que atrapó las armas devoradoras y redirigió su energía inofensivamente al vacío antes de que la nave humana respondiera al fuego con su propio armamento devastador. Rayos blancos salieron disparados del Valiant e impactaron a las naves devoradoras, que no simplemente desaparecieron, sino que contraatacaron con sus cascos extraordinariamente resistentes, absorbiendo cantidades increíbles de daño antes de finalmente comenzar a desintegrarse. El embajador berliano observó con incredulidad cómo el Valiant destruía sistemáticamente las naves devoradoras una tras otra, y Sophie explicó que la nave humana no solo luchaba, sino que analizaba las defensas enemigas y adaptaba sus tácticas en tiempo real para maximizar la efectividad. La batalla duró 7 minutos antes de que las 23 naves devoradoras fueran destruidas. Reducida a escombros, la Valiant flotaba entre los restos con su escudo aún activo y sus armas cargadas, lista para más combate. La capitana Foster informó que el área inmediata era segura, pero que detectaba señales cuánticas residuales que indicaban que solo se trataba de una fuerza de exploración y que la flota principal de devoradores sabría que sus exploradores habían sido destruidos y ajustaría su enfoque en consecuencia. Jacob se giró hacia el consejo y declaró claramente que lo que acababan de presenciar era solo una pequeña muestra de lo que se avecinaba, ya que la flota completa de devoradores llegaría en 6 semanas con más de 300 naves y las flotas del consejo no podrían detenerlos. El embajador Kix preguntó en voz baja qué precio exigiría la humanidad a cambio de salvar la galaxia de esta antigua amenaza, y Jacob respondió que los humanos solo querían ser tratados como iguales y no como inferiores. Sophie añadió que cuando la batalla estuviera ganada y la humanidad regresara a casa, sería en igualdad de condiciones, con pleno derecho a voto y participación real en las decisiones del Consejo, porque si los humanos iban a desangrarse por la galaxia, merecían tener voz y voto en su gobierno. El consejero Trace se levantó lentamente y solicitó formalmente la ayuda de la humanidad para defenderse de la amenaza de los devoradores, disculpándose personalmente por el trato recibido y admitiendo que el Consejo había sido insensato al confundir la juventud con debilidad. Jacob aceptó la disculpa y anunció que tenían 6 semanas para prepararse para la mayor batalla que la galaxia había presenciado en 1000 años. Las 6 semanas de preparación transcurrieron con una actividad frenética, ya que cada especie contribuyó con naves y recursos para construir la línea defensiva que protegería a las colonias exteriores de la flota devoradora que se aproximaba. Los ingenieros humanos trabajaron día y noche para instalar generadores de escudo modificados en las naves del Consejo para darles alguna posibilidad de supervivencia en la batalla que se avecinaba. La almirante Victoria Khan se encontraba en el centro de mando de la nave insignia humana, el Centinela,
y estudiaba la pantalla táctica que mostraba las posiciones de casi 400 naves de todas las especies del Consejo, organizadas según el plan de batalla diseñado por los humanos, basado en principios que los alienígenas consideraban poco convencionales, pero que aceptaron al no tener mejores alternativas. La estrategia humana no se basaba en el tradicional muro de naves que prefería la doctrina militar galáctica, sino que creó una red de zonas entrelazadas diseñadas para canalizar a la flota devoradora hacia zonas de ataque donde la potencia de fuego concentrada podía superar incluso sus defensas más avanzadas. El teniente Ben Walker anunció desde la estación de sensores que la flota enemiga había sido detectada en el límite del alcance de los sensores, con 312 naves confirmadas, y que mantenían una formación cerrada mientras se acercaban a 0,7 de la velocidad de la luz. Victoria preguntó cuánto faltaba para el enfrentamiento y Ben calculó 14 minutos a la velocidad actual del enemigo, lo que les dio a todos el tiempo justo para hacer los preparativos finales, enviar los últimos mensajes a sus seres queridos y prepararse mentalmente para lo que estaba a punto de suceder. Victoria ordenó a todas las naves que ejecutaran el plan de batalla. Y al otro lado de la línea defensiva, las naves se movieron a sus posiciones asignadas, con las naves del Consejo formando la primera línea visible, mientras la flota humana esperaba tras ellas, oculta por tecnología de enmascaramiento cuántico que las hacía invisibles a los sensores enemigos. En la estación del Consejo, Jacob observó la misma exhibición táctica junto a embajadores de todas las especies. La cámara permaneció en silencio, pues todos comprendían que las próximas horas determinarían si sus civilizaciones sobrevivían o eran consumidas por el antiguo enemigo. El consejero Trace observó que el almirante Caín corría un riesgo considerable al ocultar la flota humana, ya que si los devoradores descubrían el engaño, podrían abrumar a las naves del Consejo antes de que los humanos se rebelaran. Jacob respondió que Victoria sabía lo que hacía y que había estado planeando este escenario desde que la humanidad detectó la amenaza, y le pidió al consejero que confiara en su juicio. La flota devoradora entró en rango de armas e inmediatamente las naves del Consejo abrieron fuego con proyectiles de plasma y misiles, creando un impresionante espectáculo de luces que parecía devastador, pero que todos sabían que sería en gran medida ineficaz contra las avanzadas defensas enemigas. Los devoradores respondieron al fuego con armas que desintegraron la realidad misma, y las naves del Consejo comenzaron a morir mientras su materia simplemente se borraba de la existencia. Pero los escudos humanos modificados proporcionaron cierta protección, y no todas las naves se perdieron en el intercambio inicial. El embajador Critiano comentó tenso que estaban perdiendo naves y exigió saber por qué las fuerzas humanas no se enfrentaban al enemigo, y Jacob le dijo con calma que esperara, aunque su propio corazón latía con fuerza de ansiedad. En el Centinela, el almirante Caín observó cómo la flota devoradora se adentraba más en la zona defensiva, y el enemigo se sentía confiado ahora porque veía a las naves del Consejo retroceder y creía en su victoria. Era inevitable, tal como los humanos esperaban. Ben informó que los devoradores habían llegado al punto de convergencia donde todas las cajas de eliminación cuidadosamente preparadas se superponían, y Victoria dio la orden a todas las naves humanas de activar sus sistemas y atacar a voluntad. El espacio alrededor de la flota devoradora explotó repentinamente con señales de energía cuando 37 naves de guerra humanas abandonaron sus campos de enmascaramiento y aparecieron de la nada con armas ya cargadas y listas para disparar. Las plataformas de armas ocultas, dispersas por la zona defensiva, se activaron simultáneamente y crearon una jaula de fuego cruzado que atrapó a la flota devoradora en una red de zonas de fuego superpuestas de la que no había escapatoria fácil. Los devoradores se dieron cuenta de que habían caído en una trampa y lucharon con eficiencia mecánica mientras sus armas abrían paso a través del espacio. Pero por cada nave del Consejo que destruían, los humanos eliminaban 3 naves enemigas. La capitana Ellen Foster comandaba el Valiant en el centro de la lucha más feroz y coordinaba la flota humana con precisión, dirigiendo naves específicas para centrar el fuego en objetivos clave y proteger las naves vulnerables del Consejo. El capitán Richard Cole comandó el Caminante y movió su nave para interceptar a los devoradores que amenazaban con romper la línea defensiva. Ordenó que toda la energía se desviara a los escudos delanteros mientras todas las armas de su nave disparaban sin parar. La batalla se prolongó durante horas mientras las naves de ambos bandos caían y las tripulaciones se sacrificaban para ganar tiempo para sus aliados. Un acorazado crítico con escudos debilitados embistió deliberadamente a una nave devoradora, destruyéndolas a ambas en una explosión masiva. El destructor humano Liberty se colocó entre un portanaves villano dañado y 3 devoradores atacantes, y mantuvo la línea hasta que llegaron los refuerzos. Aunque la acción costó la vida a la mitad de la tripulación, los embajadores de la estación observaron en un extraño silencio cómo los humanos luchaban con una ferocidad y una brillantez táctica que nadie creía posible en una especie tan joven. Y se dieron cuenta de que no eran primitivos advenedizos, sino guerreros que habían estudiado la guerra a lo largo de su historia. Sophie informó desde la estación táctica que la nave de mando devoradora se estaba desintegrando y confirmó su destrucción,
lo que significaba que la flota enemiga tendría dificultades para coordinar sus ataques. El almirante Khan ordenó a todas las naves que aprovecharan la ventaja y no dieran tiempo a las devoradoras para reorganizar sus fuerzas, pero las inteligencias mecánicas continuaron luchando con fría eficiencia, incluso sin su nave de mando. Las devoradoras comenzaron a atacar las plataformas de armas automatizadas y a destruir sistemáticamente los multiplicadores de fuerza de la humanidad, lo que redujo la eficacia de la red defensiva. Ben informó de numerosas bajas en el flanco occidental, donde la Kennedy había sido destruida, la Martínez estaba liberando atmósfera y la Walker mantenía su posición, pero operaba a solo el 30% de su potencia. Victoria tomó una decisión de mando y anunció que la Centinela reforzaría el flanco occidental mientras el capitán Foster tomaba el mando de toda la flota y atravesaba el centro enemigo para obligarlo a dividir su atención. Helen aceptó la orden y le ordenó al almirante que les diera una paliza mientras el Centinela cargaba contra el combate más intenso con armas masivas que destrozaban las naves devoradoras con disparos precisos. Otras naves se reunieron en torno a la nave insignia y se sintieron inspiradas por la valentía del almirante mientras la marea de la batalla comenzaba a inclinarse lentamente a favor de los defensores. El número de naves devoradoras disminuyó de 90 a 60 y luego a 40 a medida que eran sistemáticamente destruidas, pero pagaron un precio terrible. Casi la mitad de la flota del Consejo fue destruida o inutilizada y 12 naves de guerra humanas avanzadas se perdieron, incluyendo las valientes Kennedy y Martínez. Cuando solo quedaban 23 naves devoradoras, su formación se rompió repentinamente cuando las mentes mecánicas que controlaban la flota calcularon sus probabilidades y las consideraron inaceptables e iniciaron protocolos de retirada. Ben anunció con incredulidad que el enemigo huía, y Victoria ordenó de inmediato a todas las naves que lo persiguieran porque no quería que ningún superviviente escapara e informara de dondequiera que vinieran los devoradores. La flota humana los persiguió y aniquiló a los devoradores que huían uno por uno, mientras las naves del Consejo brindaban apoyo donde podían. Y cuando la última nave enemiga fue destruida, una ovación estalló en todas las naves de la flota combinada. Victoria se desplomó en su silla de mando, exhausta, y pidió informes de daños, y Ben respondió en voz baja que las pérdidas fueron graves en general, pero que habían ganado la batalla. En la estación del Consejo, los embajadores permanecieron en silencio durante un largo momento antes de que la consejera Trace se pusiera de pie y comenzara a aplaudir, y otros se unieron a ella, como especies que habían estado enfrentadas durante siglos, unidas en agradecimiento por lo que la humanidad había logrado. Jacob sintió lágrimas en su rostro y no se molestó en ocultarlas porque habían pagado un precio terrible, pero habían demostrado que la humanidad pertenece entre las estrellas, no como sirvientes ni conquistadores, sino como iguales. 3 días después de la batalla, se celebró una ceremonia formal en la estación del Consejo, y las naves dañadas de la flota combinada la rodearon como testigos silenciosos del sacrificio y la valentía que habían salvado a la galaxia de una antigua amenaza. La almirante Victoria Khan, la capitana Ellen Foster y el comandante Jacob Harrison se presentaron ante el Consejo en pleno junto a representantes de todas las especies que habían luchado la batalla. La cámara se llenó de una sensación de unidad nunca antes vista. La consejera Trace habló con una voz que se oyó por toda la estación y a todas las naves del sistema, dirigiéndose tanto a los presentes como a quienes observaban desde mundos distantes de la galaxia. La consejera explicó que durante siglos la comunidad galáctica había mantenido la paz mediante la cooperación y el respeto mutuo, pero que el Consejo no había extendido ese respeto a la humanidad cuando se unió y la había considerado inferior porque era joven y su tecnología parecía primitiva. Tracy admitió que el Consejo se había equivocado e hizo un gesto hacia los humanos mientras elogiaba al almirante Caín, al capitán Foster, al comandante Harrison y a todos los valientes que habían servido la batalla que sería recordada como la batalla del borde exterior. Declaró que la humanidad había demostrado a la galaxia que el avance no se medía en años, sino en coraje e innovación, y en la voluntad de enfrentarse a la oscuridad cuando otros no podían. El embajador CRE dio un paso al frente con su hostilidad anterior, reemplazada por completo por un respeto genuino al hablar en nombre de muchos, al decir que tenían con la humanidad una disculpa y una deuda. El cristiano explicó que los humanos habían construido su flota en secreto, no porque buscaran la conquista, sino porque comprendían una verdad que el Consejo había olvidado, que la paz requería defensores fuertes dispuestos a proteger lo que era correcto. El embajador beliano añadió que el Consejo proponía otorgar a la humanidad plenos derechos de voto, iguales a los de cualquier especie fundadora, y prometía que la tecnología humana se compartiría con todos los miembros a cambio del acceso a todos los recursos del Consejo. El cambio más importante sería invitar a un humano a unirse al liderazgo del Consejo como miembro permanente, con la misma autoridad que los demás líderes que guiaban la política galáctica y tomaban decisiones que afectaban a miles de millones de vidas. Jacob miró al almirante Caín, quien asintió en señal de aprobación. Anunció que la humanidad aceptaba la oferta con una condición, que el Consejo nunca olvidara esta lección de unidad y fuerza.
Declaró que la próxima vez que una especie joven quisiera unirse al consejo, los miembros debían recordar cómo habían tratado a los humanos y debían ser más respetuosos al recibir a los recién llegados en lugar de rechazarlos. El consejero Trace sonrió, aceptó la condición y nominó formalmente a Jacob para servir como el primer representante de la humanidad en el puesto de liderazgo del consejo. La ceremonia concluyó con discursos de varios embajadores y la entrega de medallas y honores a quienes habían luchado con valentía. Al finalizar los procedimientos formales, los embajadores se reunieron y hablaron entre sí de una manera que sugería una amistad genuina en lugar de una necesidad política. Ellen encontró a Jacob en la plataforma de observación, donde se encontraba solo, contemplando las estrellas y las naves dañadas que flotaban cerca. Le preguntó en voz baja si pensaba en las que habían perdido. Jacob asintió y pronunció los nombres de las naves caídas, incluyendo la Kennedy, la Martínez y la Liberty, y todas las naves del Consejo cuyas tripulaciones habían muerto defendiendo una galaxia que una vez las había rechazado. Ellen respondió que la victoria siempre tenía un precio, pero que gracias a los caídos, la galaxia estaba más segura, y los devoradores lo pensarían bien antes de regresar, porque ahora sabían que las especies que una vez aterrorizaron ya no eran presas indefensas. Jacob preguntó qué pasaría si los devoradores regresaran algún día, y Ellen sonrió al responder que la humanidad estaría lista y que la próxima vez no lucharían solos. Jacob observó las naves de docenas de especies diferentes unidas tras la batalla y comprendió que esta diversidad era su mayor fortaleza, porque cada especie aportaba perspectivas y capacidades únicas que las hacían más fuertes juntas que por separado. Ellen observó que lo mejor era que la humanidad no había cambiado su identidad para ganarse el respeto de los extraterrestres, sino que se había mantenido fiel a los valores humanos de innovación y valentía, y a la creencia de que cada vida merecía ser protegida. Jacob estuvo de acuerdo y añadió que esos valores siempre marcarían la diferencia, porque los humanos eran humanos y eso bastaba para ser iguales a cualquier especie de la galaxia. La flota comenzó a dispersarse durante los días siguientes, mientras las naves regresaban a casa, a mundos que celebrarían a sus héroes, llorarían a sus muertos y comenzarían el largo proceso de reconstrucción. Lo que había sido dañado. Jacob permaneció en la estación del Consejo durante varias semanas mientras asumía sus nuevas funciones como líder del Consejo y trabajó con los demás líderes para establecer nuevas políticas que garantizaran un trato justo para todas las especies, independientemente de su antigüedad como miembros. El programa de intercambio de tecnología humana comenzó de inmediato con ingenieros de la Tierra, enseñando a científicos alienígenas sobre manipulación cuántica, armas basadas en la realidad y sistemas de propulsión avanzados que revolucionarían los viajes espaciales por la galaxia. A cambio, los humanos obtuvieron acceso al conocimiento alienígena sobre biología, materia exótica, física dimensional y el intercambio cultural. Enriqueció tanto a la humanidad como a las especies más antiguas de maneras que fueron mucho más allá de la mera tecnología. El almirante Caín regresó a la Tierra con las naves supervivientes de la flota humana y fue recibido como un héroe por miles de millones de personas que habían presenciado la batalla. A través de grabaciones transmitidas y comprendieron que su especie había cambiado el curso de la historia galáctica. El capitán Foster permaneció en el espacio a bordo del Valiant, que se convirtió en la nave insignia de una nueva fuerza de defensa conjunta que combinaba tripulaciones humanas y alienígenas, trabajando juntas para patrullar las fronteras del espacio conocido y vigilar cualquier señal de amenaza inminente. La batalla del borde exterior se convirtió en tema de innumerables historias, canciones y análisis históricos, mientras cada especie intentaba comprender cómo la humanidad había logrado lo que parecía imposible y qué lecciones podían aprenderse de su enfoque de guerra y defensa. Algunos se centraron en la tecnología e intentaron replicar las innovaciones humanas, mientras que otros estudiaron las tácticas y estrategias que habían permitido a una fuerza menor derrotar a un enemigo numéricamente superior mediante el uso inteligente del terreno y la coordinación. Pero los observadores más sabios comprendieron que la mayor ventaja de la humanidad no habían sido sus armas ni sus tácticas, sino su disposición a luchar por los demás, incluso cuando habían sido maltratados, y su negativa a abandonar a quienes no podían defenderse. 6 meses después de la batalla, Jacob se encontraba en la Cámara del Consejo y observó a los embajadores reunidos, quienes ahora lo incluían como un igual. Se sintió orgulloso de lo que la humanidad había logrado. Habían llegado a las estrellas buscando amistad y habían encontrado indiferencia, pero no se habían rendido, ni se habían amargado, ni se habían encerrado en sí mismos. En cambio, se habían convertido en una fuerza capaz de proteger no solo la Tierra, sino toda la galaxia, y habían demostrado que la juventud no es debilidad y que las nuevas ideas pueden resolver viejos problemas. La era de la humanidad realmente había comenzado, no con declaraciones de superioridad ni demostraciones de poderío militar, sino con una simple verdad que los humanos comprendían instintivamente. La verdad era que estaban aquí, que eran fuertes y que protegerían a quienes no podían protegerse a sí mismos, porque eso era lo que hacían los humanos.
Esa verdad fue suficiente para cambiarlo todo y ganarse el respeto que la humanidad había buscado durante tanto tiempo. Jacob sonrió mientras escuchaba el debate del Consejo y supo que, fueran cuales fuesen los desafíos que les aguardaran, los humanos los afrontarían no como forasteros ni como sirvientes, sino como iguales, junto a especies que finalmente habían aprendido a valorar la valentía por encima de la edad y la innovación por encima de la tradición. La galaxia se había quedado paralizada cuando la humanidad reveló su nave de guerra. Pero cuando llegó la verdadera prueba, los humanos se mantuvieron firmes, y al mantenerse firmes, lo cambiaron todo para siempre.